Santa Josefina Vaquita nació alrededor de 1869 en Olgoza, en la región de Darfur, en Sudán, en una familia numerosa, estable y profundamente respetada en el contexto social de la época. Su infancia estuvo marcada por un ambiente comunitario bien estructurado, donde los vínculos familiares eran fuertes y la vida seguía los ritmos tradicionales de la cultura local. Creció en un hogar que, aunque simple, le brindaba seguridad, afecto y sentido de pertenencia. Su nombre de bautismo nunca llegó a registrarse en documentos, porque, como ocurría con muchos niños sudaneses de entonces, la familia no utilizaba registros formales. Su futuro parecía prometedor dentro de la sociedad tribal, hasta que acontecimientos trágicos, ligados a las tensiones políticas y al tráfico de esclavos en la región, transformaron por completo el rumbo de su existencia. Aproximadamente a los 7 u 8 años, Josefina fue secuestrada por traficantes de esclavos, un destino tristemente común para muchos niños de Sudán durante aquel período de inestabilidad política. El secuestro ocurrió de manera brutal, rompiendo abruptamente los lazos familiares y destruyendo la tranquilidad de su infancia. El trauma fue tan intenso que perdió la memoria de su propio nombre, pasando a ser llamada por los secuestradores Vaquita, que significa afortunada, un nombre cargado de ironía ante el dolor que comenzaba a marcar su vida. A partir de ese momento, se inició para ella un largo ciclo de cautiverios, siendo vendida y revendida varias veces, pasando por diferentes dueños y sometida a sufrimientos profundos. En el periodo en que estuvo en manos de sus primeros captores, Vaquita experimentó una realidad de violencia física y psicológica que dejaría marcas para toda la vida. Las largas caminatas forzadas, los castigos y la separación de todo lo que conocía crearon en ella una resistencia inesperada, aunque su fragilidad infantil hacía que el sufrimiento fuese aún más agudo. Cada cambio de amo representaba una nueva incertidumbre, y el miedo se volvía una presencia constante. La esclavitud en el Sudán del siglo XIX seguía patrones extremadamente crueles, y las condiciones impuestas a los niños eran especialmente duras. Aún así, relatos posteriores indican que Vaquita preservó una capacidad interior de esperanza que la sostendría en los años siguientes. Durante su tiempo con diferentes propietarios, fue sometida a trabajos extenuantes y a repetidos desplazamientos forzados. Sus descripciones muestran que la inestabilidad era una de las marcas más dolorosas de esa fase. No había previsibilidad, protección ni ninguna noción de futuro. Cada día podía traer nuevos castigos o cambios de rumbo impuestos por los traficantes o los dueños. Entre esas transacciones, Vaquita vivió episodios de violencia extrema, comunes en el contexto esclavista de la época, que le dejaron profundas cicatrices físicas. Ese periodo se extendió por años, marcando la adolescencia temprana de Vaquita, con sufrimiento, pero también con una madurez precoz sobre la condición humana. Uno de los momentos más impactantes de su vida ocurrió cuando fue adquirida por un general turco, cuya familia practicaba castigos severos contra sus esclavos. Fue en ese ambiente donde Vaquita sufrió uno de los traumas físicos más recordados de su biografía, el marcado con cortes en patrones específicos, realizado con cuchillas y sal, una práctica común entre algunos propietarios para garantizar la identificación de sus esclavos. Las cicatrices de esas incisiones permanecieron en su cuerpo hasta el fin de su vida, simbolizando no solo el dolor físico que sufrió, sino también la brutalidad del sistema esclavista de la época. A pesar de ello, demostró una capacidad poco común de resiliencia y resistencia emocional. La convivencia con la familia del general también le trajo a Vaquita una comprensión mayor de la fragilidad de la condición humana bajo regímenes opresivos. Incluso siendo testigo de crueldades sistemáticas, desarrolló una postura de calma y obediencia que sorprendía a sus agresores. Esa actitud no era señal de sumisión ciega, sino una estrategia de supervivencia dentro de un ambiente hostil. Las adversidades constantes la llevaron a buscar consuelo interior, aunque en aquella etapa de su vida aún no conocía la fe cristiana. Esa fuerza interior, sin embargo, preparaba el camino para el encuentro decisivo que transformaría su historia. Tras años en esa situación,
Vaquita fue revendida una vez más, esta vez a un comerciante italiano llamado Callisto Legnani, que la trató con más humanidad que sus amos anteriores. Aunque todavía era una esclava, experimentó una mejora significativa en las condiciones de vida, recibiendo cuidados básicos que antes le habían sido negados. Ese cambio representó para ella un alivio real, pues por primera vez sintió que no sería sometida a castigos arbitrarios constantes. Legnani, al decidir regresar a Italia, se llevó a Vaquita consigo, lo que representaría el inicio de la transición hacia una realidad completamente diferente de la que conocía. El viaje con Legnani le abrió a Vaquita un nuevo horizonte cultural. El contacto con italianos le permitió conocer hábitos, formas de convivencia y expresiones que, aunque extrañas al principio, despertaban en ella curiosidad y esperanza. Era la primera vez que salía del continente africano, atravesando el Mediterráneo rumbo a una sociedad que, aunque aún marcada por desigualdades, ofrecía mejores condiciones y cierta protección legal. Italia se convertiría en los años siguientes en el escenario de su liberación y de su descubrimiento de la fe. Aunque todavía no lo sabía, la vida que antes había estado marcada solo por el dolor comenzaría a adquirir nuevos significados. Al llegar a Italia, Vaquita pasó a vivir con la familia del amigo de Legnani, el señor Michele Micheli, que residía en Cianigo, cerca de Venecia. La convivencia con esa familia le ofreció estabilidad y acogida, algo que no había experimentado desde su secuestro. Aunque continuaba en condición de esclava, la forma en que era tratada era diferente y despertaba en ella un sentimiento de confianza. Fue en esa casa donde tuvo su primer contacto con prácticas religiosas cristianas, aunque de forma indirecta. La familia demostraba valores de respeto y caridad que llamaban su atención, aún sin que comprendiera plenamente el significado espiritual detrás de esos gestos. Con el paso del tiempo, la familia Micheli decidió poner a Vaquita bajo el cuidado de las hermanas canosianas en Venecia, con el objetivo de que recibiera una formación adecuada mientras acompañaba temporalmente a la hija del matrimonio. Ese cambio representó para ella el inicio de una nueva etapa. Las religiosas la trataban con respeto y dignidad, presentándole valores que contrastaban profundamente con los años de sufrimiento que había vivido. Por primera vez, experimentó una relación humana basada en la compasión, el cuidado y el deseo genuino de promover su bienestar. Ese periodo marcó el inicio de su acercamiento real a la fe cristiana. Fue en el Instituto de las Canosianas, donde Vaquita encontró un ambiente seguro para reflexionar sobre su historia y comprender la posibilidad de un futuro diferente. Rodeada de mujeres dedicadas a la oración, a la enseñanza y a la caridad, comenzó a percibir que la dignidad humana no era una concesión, sino un valor natural, inherente a cada persona. Ese descubrimiento sería fundamental para que enfrentara, poco tiempo después, el proceso que determinaría su libertad definitiva. La serenidad de las religiosas contrastaba con todo lo que había vivido y despertaba en ella preguntas profundas sobre Dios, libertad y propósito. Al convivir diariamente con las hermanas canosianas, Vaquita pasó a observar atentamente la vida religiosa y la forma en que las hermanas expresaban su fe mediante gestos concretos de acogida y servicio. Aquella realidad era completamente nueva para ella, que había crecido en un ambiente cultural sin contacto con el cristianismo. La serenidad de las religiosas, la disciplina de las oraciones, la dedicación a los pobres y la bondad con que trataban a todas las personas despertaron en Vaquita una sensación de paz que jamás había experimentado. Incluso, sin comprender totalmente los fundamentos de la fe católica, percibía que allí existía una luz que daba sentido a la vida de cada una de aquellas mujeres, algo que contrastaba intensamente con el vacío y la violencia de su pasado. La convivencia prolongada con las religiosas acercó a Vaquita a la catequesis, inicialmente por curiosidad y posteriormente por el deseo real de comprender al Dios al que ellas servían. Las hermanas comenzaron a explicarle conceptos fundamentales del cristianismo, como la dignidad humana creada por Dios, el valor del alma y la existencia de un Padre amoroso que no abandona a sus hijos. Esas ideas
eran revolucionarias para alguien que había sido tratada durante años como un objeto. El descubrimiento de que poseía un valor intrínseco y de que ese valor provenía del propio Creador provocó en ella una profunda transformación interior. Poco a poco fue desarrollando la convicción de que Dios había estado con ella incluso en los momentos más dolorosos. Con el avance de la catequesis, Vaquita comenzó a mostrar gran interés por la doctrina y hacía preguntas profundas, señal de que reflexionaba intensamente sobre todo lo que aprendía. Se mostraba especialmente conmovida por la figura de Jesucristo, que había sufrido injusticias, humillaciones y violencia, y aún así ofreció perdón a sus verdugos. Esa identificación con el sufrimiento de Cristo se convertiría en un hito fundamental en su espiritualidad posterior. Las hermanas percibían que poseía una sensibilidad extraordinaria para las realidades espirituales y que su fe nacía de manera sólida, arraigada en la experiencia y en la gratitud por haber encontrado un ambiente que le devolvía dignidad. Durante ese periodo, ocurrió un giro importante. La familia Micheli, que aún la consideraba su propiedad, intentó recuperar a Vaquita para llevarla de vuelta a África. Esa petición sorprendió a las religiosas y causó gran sufrimiento a la joven, que temía regresar a un ambiente donde su libertad no estaría garantizada. Al mismo tiempo, ya había desarrollado un profundo vínculo con las canosianas y maduraba el deseo de hacerse cristiana. Ese conflicto desencadenó un proceso jurídico inédito en el cual el propio Estado italiano fue llamado a determinar su situación legal. Vaquita, hasta entonces, nunca había tenido la oportunidad de reivindicar su propia libertad. El tribunal italiano analizó su historia y concluyó que la esclavitud no tenía respaldo jurídico en Italia, siendo, por tanto, ilegal. De esa forma, declaró que Vaquita era una persona libre y que nadie podía obligarla a abandonar el Instituto de las Canosianas o regresar a África contra su voluntad. Esa decisión histórica representó no solo su liberación jurídica, sino también su liberación interior. Por primera vez desde su infancia, podía decidir su propio destino. A partir de ese momento, Vaquita eligió permanecer con las religiosas, movida por la gratitud, por el deseo de aprender más sobre la fe y por el sentimiento de que allí se encontraba el camino que Dios había preparado para ella. La libertad oficial fue el paso decisivo para que abrazara plenamente el cristianismo. Continuando su formación catequética con intensidad, Vaquita comprendía cada vez más profundamente el mensaje evangélico y su influencia transformadora en la vida de las personas. La figura de Cristo crucificado pasaba a ocupar un lugar central en su espiritualidad, pues reconocía en aquel sufrimiento redentor un reflejo metafísico de su propia trayectoria marcada por abusos y dolores. El cristianismo la liberaba no solo de las cadenas físicas de la esclavitud, sino de las heridas emocionales y de la sensación de abandono que cargaba desde la infancia. El día 9 de enero de 1890, Vaquita recibió el sacramento del bautismo en la Catedral de Venecia, siendo bautizada por el entonces patriarca de la ciudad, el futuro Papa Pío X. Ese acontecimiento marcó definitivamente su vida y representó un renacimiento espiritual profundo. Recibió el nombre Josefina y a partir de ese momento asumió de manera personal y consciente la fe católica. El sacramento no fue solo un rito formal, sino un hito existencial. Durante el resto de su vida, Vaquita afirmaría que aquel día fue el más importante de su historia, pues le reveló plenamente quién era ante Dios, una hija amada, libre y llamada a la santidad. Después del bautismo, Josefina sintió crecer dentro de sí el llamado a la vida consagrada, un deseo que venía cultivando silenciosamente mientras convivía con las hermanas canosianas. Admiraba profundamente la vida religiosa y percibía que aquel ambiente le ofrecía la posibilidad de servir, amar y vivir de acuerdo con los valores que tanto la habían transformado. El deseo de consagrarse se volvió tan evidente que las propias hermanas comenzaron a animarla, reconociendo en su actitud una vocación auténtica. Vaquita demostraba humildad, silencio, obediencia y mansedumbre, características muy apreciadas en la vida comunitaria y que armonizaban naturalmente con su personalidad. Aún así,
ingresar en la vida religiosa representaba otra renuncia. Josefina sabía que eso significaría no solo abrazar los votos, sino también alejarse definitivamente de sus raíces africanas. La decisión exigió valentía, pues implicaba aceptar que probablemente nunca volvería a ver a su familia biológica. Sin embargo, ya había comprendido que su misión trascendería sus orígenes y que su historia adquiría sentido dentro del plan de Dios. Su entrega total a la voluntad divina nacía de una experiencia concreta de dolor, superación y amor recibido. Esa profundidad espiritual sería un elemento destacado en su vida consagrada. Finalmente, en 1893, Josefina fue admitida como postulante entre las Hijas de la Caridad canosianas, iniciando oficialmente su camino hacia la consagración religiosa. La comunidad la acogió con alegría, reconociendo en ella a una joven de fe madura y de corazón profundamente dócil. El período de formación inicial fue para ella un tiempo de intensos descubrimientos y de profunda integración en la vida comunitaria. La disciplina de la oración, la rutina de trabajo y la convivencia fraterna la ayudaron a reorganizar interiormente su propia historia. La vida religiosa surgía como la síntesis de todo lo que había vivido, del dolor de su pasado y de la paz que había encontrado al descubrir a Cristo. A medida que avanzaba en su formación, Josefina demostraba una responsabilidad creciente y capacidad de servicio. Las hermanas percibían que realizaba cada tarea con dedicación y empeño, sin quejarse de las dificultades o de los desafíos que surgían en el cotidiano comunitario. Esa actitud revelaba su deseo sincero de corresponder al amor que había recibido. Los votos religiosos se acercaban y ella se preparaba con seriedad para entregar su vida definitivamente a Dios. La trayectoria que la había llevado de la esclavitud a la libertad, del sufrimiento a la fe, estaba a punto de culminar en un compromiso irrevocable con el Evangelio, sellando una transformación profunda que resonaría mucho más allá del convento. Al ingresar oficialmente en la vida religiosa de las Hijas de la Caridad canosianas, Josefina Bakhita inició un proceso profundo de integración comunitaria que marcó su formación personal y espiritual. La rutina del convento era sencilla pero exigente, incluyendo momentos de oración, trabajos manuales, formación teórica y deberes de servicio. Para ella, todos esos elementos eran vividos con gratitud, pues contrastaban radicalmente con la inestabilidad, la violencia y la imprevisibilidad que marcaron su juventud. La estabilidad de la vida religiosa le ofrecía un ambiente en el que podía cultivar serenamente la fe que había descubierto. Mostraba una postura de humildad discreta, evitando cualquier destaque, pero su fuerza interior pronto comenzó a ser percibida por las hermanas que convivían con ella diariamente. La preparación para la profesión religiosa implicaba una profundización sistemática de la doctrina católica, de la historia de la congregación y del carisma canosiano, centrado especialmente en la caridad y en la educación. Esa formación teórica permitió que Josefina comprendiera el papel de la orden en el contexto social y eclesial de la época, reforzando en ella la convicción de que había encontrado su lugar definitivo. Las hermanas quedaban impresionadas con su capacidad de asimilar contenidos complejos, incluso habiendo sido privada de educación formal durante la infancia y la juventud. Esa facilidad revelaba no solo inteligencia, sino también gran esfuerzo y dedicación, rasgos que se convirtieron en marcas de su personalidad religiosa. En 1896, Josefina hizo sus votos religiosos, asumiendo públicamente la vida consagrada dentro de la congregación canosiana. Ese momento representó para ella una síntesis de su trayectoria. La niña que había sido secuestrada y esclavizada ahora se presentaba ante la Iglesia como mujer libre, consagrada y perteneciente exclusivamente a Dios. La emisión de los votos perpetuó su entrega total a la vida comunitaria y al servicio. Las hermanas relatan que, incluso durante la ceremonia, ella mostraba una profunda serenidad, reflejando una interioridad marcada por la gratitud y la confianza. A partir de ese día, pasó a ser reconocida oficialmente como Hermana Josefina Bakhita, nombre que simboliza su nueva identidad dentro de la Iglesia.
Poco después de su profesión religiosa, Vaquita fue trasladada a la casa de Schio, en la región del Véneto, donde permanecería durante la mayor parte de su vida. La comunidad local recibió con entusiasmo la presencia de la nueva religiosa, que pronto despertó admiración por la forma en que se relacionaba con todos: niños, ancianos, trabajadores y familias. Muchos percibían que llevaba una paz inusual, que transmitía consuelo incluso en las interacciones más simples. Su capacidad de acogida era natural y espontánea, fruto de una vida profundamente marcada por sufrimientos, pero totalmente transfigurada por la fe cristiana. Esa característica hizo que se convirtiera, a lo largo de los años, en una figura muy querida en Schio. Las tareas que se le confiaban dentro de la comunidad eran en su mayoría sencillas, como cuidar la portería, ayudar en la cocina, coser y acompañar a los niños en el internado. Sin embargo, la sencillez de esas responsabilidades no disminuía su valor. Al contrario, se convertía en expresión concreta de su espiritualidad. Para Vaquita, ninguna tarea era demasiado pequeña cuando se realizaba por amor. No aspiraba a funciones de destaque, ni buscaba ser reconocida por sus virtudes. Su deseo era solo servir, y eso se reflejaba en cada gesto. Esa actitud coherente hizo que, gradualmente, se convirtiera en referencia de humildad y autenticidad dentro de la congregación. La convivencia con los niños del internado fue una de las dimensiones más significativas de su misión. Muchos de ellos veían en Vaquita una figura materna, capaz de transmitir seguridad y cariño. Trataba a cada niño con paciencia y firmeza, ofreciéndoles atención individualizada y estimulando en ellos valores como respeto, responsabilidad y gratitud. Las hermanas relatan que su presencia tenía un efecto calmante, especialmente entre los niños que enfrentaban dificultades emocionales. La experiencia de dolor y abandono que ella había sufrido cuando era joven la hacía particularmente sensible a las necesidades de los pequeños, lo que fortalecía aún más su capacidad de cuidar con amor auténtico. Aunque llevaba una vida sencilla y recogida, la historia de Vaquita comenzó a llamar la atención fuera de los muros del convento. En parte, eso se debía al hecho de que su historia personal era extraordinaria. Una mujer secuestrada en la infancia, vendida como esclava varias veces y finalmente liberada en Italia, donde se convirtió en religiosa. Esa narrativa despertaba curiosidad en muchos, especialmente en un contexto en que la esclavitud aún era tema de debate en diversas partes del mundo. Sin embargo, incluso ante ese interés creciente, Vaquita evitaba convertir su vida en espectáculo. Cuando hablaba de su pasado, lo hacía con discreción, destacando siempre la acción de Dios en su trayectoria, sin alimentar nunca resentimientos. Con el tiempo, sus superiores le pidieron que contara su historia en algunas ocasiones especiales, especialmente cuando visitas importantes iban al convento. Al principio, Vaquita mostraba cierta reticencia por no gustarle exponerse, pero acabó aceptando por obediencia y por reconocer que su testimonio podía fortalecer la fe de otras personas. Al narrar su experiencia de esclavitud y liberación, siempre destacaba el papel de la providencia divina, afirmando que Dios la acompañó en todo momento, incluso cuando ella todavía no lo conocía. Esa perspectiva sorprendía a muchos oyentes y contribuía a reforzar su reputación como mujer de fe profunda. Además de la convivencia con las hermanas y con los niños, Vaquita también realizaba visitas a las familias de la región, especialmente cuando había enfermos o personas en situación de vulnerabilidad. En esas visitas, demostraba gran habilidad para consolar, escuchar y aconsejar, siempre con palabras sencillas, pero cargadas de significado. Su presencia era descrita con frecuencia como reconfortante y luminosa. Muchas personas relataban sentir serenidad solo por estar cerca de ella, y eso hizo que se convirtiera en una figura respetada y buscada en momentos difíciles. La caridad concreta, vivida en silencio, era la marca distintiva de su misión. A medida que envejecía dentro de la congregación, la reputación de santidad de Vaquita crecía entre las hermanas y la población local. No se trataba de una fama construida artificialmente, sino del reconocimiento espontáneo de su humildad, obediencia, paciencia
y fe inquebrantable. Su biografía inspiraba a muchos, pero aún más impresionante era su capacidad de transformar sufrimiento en servicio amoroso. Aunque su vida religiosa no tuviera nada extraordinario en términos externos, sin grandes cargos, predicaciones famosas o realizaciones públicas, su profundidad espiritual era evidente para todos los que la conocían. A los ojos de la comunidad, irradiaba una luz interior que solo podía venir de Dios. Con el paso de los años, la madurez espiritual de la hermana Josefina Bakhita se volvió aún más evidente para todas las personas que convivían con ella. Su postura serena ante las dificultades, su disposición constante para servir y su paciencia casi inquebrantable revelaban una vida interior profundamente enraizada en la fe y en la confianza en Dios. Las hermanas que trabajaban a su lado percibían que su espiritualidad no se basaba solo en prácticas externas o en comportamientos aprendidos, sino en una experiencia genuina de encuentro con el amor divino. Ese amadurecimiento era fruto de una larga trayectoria marcada por pruebas que, poco a poco, ella transformó en ocasión de crecimiento espiritual y entrega. Durante la fase madura de su vida religiosa, Bakhita también fue invitada a participar en diversas actividades externas de la congregación, especialmente cuando la presencia de una religiosa de testimonio marcado podría influir positivamente en iniciativas pastorales o eventos institucionales. Aunque prefería la vida sencilla y recogida en el convento, aceptaba esas tareas con humildad y obediencia. La congregación la consideraba un ejemplo vivo del carisma canosiano, y su historia era utilizada con frecuencia para sensibilizar al público sobre la dignidad humana, la necesidad de caridad y la importancia de la evangelización. En esas ocasiones, su modo de hablar, siempre calmado y profundo, causaba fuerte impresión en los oyentes. A medida que su historia se hacía más conocida, aumentaba también el número de personas que buscaban su orientación o simplemente deseaban estar cerca de ella. No se trataba de un comportamiento motivado por la curiosidad, sino por el impacto espiritual que su presencia ejercía. Muchos relataban sentir paz y esperanza después de hablar con ella, aunque fuera por pocos minutos. Su capacidad de escuchar sin prisa, de acoger sin juzgar y de aconsejar con sencillez revelaba una sabiduría que no provenía de la formación intelectual, de la cual prácticamente había sido privada, sino de una vida entera vivida con fe. Esa sabiduría silenciosa se convirtió en una de sus marcas más reconocidas. Sin embargo, con el avance de la edad, comenzaron a aparecer los primeros signos de problemas físicos que limitarían sus actividades diarias. Las largas caminatas forzadas y los malos tratos sufridos durante los años de esclavitud habían dejado secuelas profundas en su cuerpo, que se agravaron con el paso del tiempo. Sus articulaciones se volvieron rígidas y el dolor se hizo una presencia constante. A pesar de ello, Bakhita jamás mostraba impaciencia ni se quejaba. Al contrario, veía en sus dolores una oportunidad para unirse espiritualmente al sufrimiento de Cristo, práctica que formaba parte de su comprensión de la vida religiosa. Esa actitud impresionaba a las hermanas y reforzaba aún más su reputación de santidad. A partir de la década de 1930, su salud comenzó a deteriorarse de manera más acentuada. Los dolores se intensificaban y ella pasó a depender progresivamente de la ayuda de las otras hermanas para realizar actividades básicas. Aún así, su expresión permanecía marcada por la serenidad. Las hermanas relatan que, durante ese periodo, Bakhita repetía con frecuencia que estaba feliz por hacer la voluntad de Dios, independientemente de las dificultades. Su cuarto en el convento de Shio se convertía en lugar de visita frecuente para personas que buscaban consuelo, y ella, incluso debilitada, continuaba ejerciendo su misión de acogida mediante palabras sencillas, gestos discretos y oraciones constantes. El contexto histórico de la época también trajo desafíos adicionales. Durante la Segunda Guerra Mundial, Italia enfrentaba bombardeos, hambre, incertidumbres y miedo generalizado. Muchas familias sufrían pérdidas y buscaban consuelo espiritual. En ese escenario, la presencia de Bakhita se volvió aún más importante para la comunidad de Shio. Ofrecía palabras de esperanza y aliento, recordando a todos que Dios permanece cercano
incluso en tiempos de grandes pruebas. Algunas personas relataban que solo mirarla transmitía una sensación de seguridad, como si su vida fuera testimonio de que el sufrimiento puede transformarse en luz cuando se entrega en manos de Dios. Incluso en medio de las dificultades de la guerra, la vida religiosa en el convento continuaba, y las hermanas buscaban mantener la normalidad de la rutina comunitaria. Bakita, aunque ya muy debilitada, participaba en las actividades en la medida de sus fuerzas. Incluso cuando no podía caminar o realizar tareas físicas, se mantenía presente por medio de la oración. Su intercesión era particularmente valorada por las hermanas, que confiaban en su profunda unión con Dios. Muchas religiosas afirmaban que al ver a Bakita rezar, tenían la impresión de que estaba en diálogo directo con el Señor. Tan grande era el recogimiento interior que mostraba en esos momentos. Con el agravamiento de su salud, Bakita pasó a utilizar una silla de ruedas, pero ni siquiera eso disminuía su disposición para el servicio espiritual. Las personas continuaban buscándola, llevando intenciones, pedidos de oración y agradecimientos. Ella acogía a todos con la misma mansedumbre que siempre la había caracterizado. En momentos de dolor más intenso, repetía frases como «es voluntad de Dios» o «si Jesús sufrió tanto por nosotros, ¿por qué yo no debería soportar esto por amor a Él?». Esas expresiones no eran fórmulas hechas, sino reflejo auténtico de su modo de vivir la fe. Para muchos, ese período marcó la fase más evidente de su santidad. La reputación de Bakita traspasó los límites de la ciudad de Schio, llegando a otras regiones de Italia e incluso al exterior. Su vida comenzó a ser estudiada por miembros de la Iglesia que reconocían en ella un testimonio extraordinario de fe, esperanza y caridad. Aunque ella misma nunca hubiese buscado protagonismo, su historia se había convertido en señal concreta de la fuerza del Evangelio, especialmente en contextos de sufrimiento. La esclava que un día había sido tratada como propiedad, ahora era vista como modelo de virtud cristiana. Esa dimensión pública de su santidad, sin embargo, no alteraba su postura de humildad. Seguía siendo la misma religiosa discreta, dedicada y profundamente dócil a la voluntad de Dios. La fase final de su vida estuvo marcada por la unión entre fragilidad física y fuerza espiritual. Su incapacidad creciente no le impedía mantener una mirada bondadosa y ofrecer palabras de consuelo al prójimo. Muchas personas relataban que al visitarla, sentían como si fueran acogidas por la propia ternura de Dios. Bakita había transformado el dolor en misión, el sufrimiento en oración y la fragilidad en testimonio. Esa etapa preparaba silenciosamente el desenlace de su jornada terrena, que dejaría marcas profundas no solo en la congregación canosiana, sino en la Iglesia Universal, que un día reconocería oficialmente su santidad. En los últimos años de su vida, la hermana Josefina Bakita se convirtió en una figura aún más querida y respetada dentro de la congregación canosiana y entre los habitantes de Schio. Su fragilidad física contrastaba con la fuerza espiritual que irradiaba de su presencia, creando una atmósfera de paz a su alrededor. Incluso limitada por el dolor constante y por la movilidad reducida, mantenía una expresión serena que parecía traducir la confianza plena en la providencia divina. Las hermanas afirmaban que al entrar en su habitación era como si se acercaran a un sagrario vivo. Tan intensa era su unión con Dios. Ese período final se volvió un verdadero testimonio de fe, vivido con sencillez y profundidad. La comunidad local continuaba buscando a Bakita en busca de consuelo y orientación espiritual. Aunque sus encuentros necesitaban ser breves y silenciosos, su acogida siempre comunicaba esperanza. Muchas personas relataban que una simple bendición, una mirada o una palabra corta de la hermana eran suficientes para fortalecer la fe y renovar el ánimo ante las dificultades de la vida cotidiana. Aunque nunca hubiera buscado atraer atención, la fama de su santidad se extendía de manera espontánea, fruto de la experiencia real de todos aquellos que tenían contacto con ella. Para muchos, visitarla era como acercarse a alguien que había descubierto el verdadero sentido de la vida religiosa. A medida que su salud se agravaba, los dolores físicos se intensificaban y exigían cuidados constantes de las hermanas. Sin embargo, incluso en medio de ese sufrimiento creciente,
Vaquita mantenía su postura de mansedumbre. Cuando el dolor se hacía más fuerte, con frecuencia repetía palabras como «Estoy feliz, el Señor me ama» o «Así es como Jesús quiere». Esas expresiones no eran solo intentos de consolar a las personas a su alrededor, eran el reflejo auténtico de su aceptación de la voluntad divina. Para la comunidad, ese testimonio silencioso era más elocuente que cualquier enseñanza teórica, mostrando que la santidad se revela sobre todo en la forma en que se vive el sufrimiento. En momentos de lucidez, a Vaquita le gustaba escuchar lecturas espirituales hechas por las hermanas, especialmente pasajes del Evangelio y de la vida de los santos. Se emocionaba particularmente con los pasajes que hablaban de misericordia, perdón y confianza en Dios, temas que marcaron profundamente su trayectoria personal. Su devoción a la Virgen María también se intensificó en los últimos años. La figura materna de María la acompañaba desde su conversión y ella se refería a la Madre de Dios como aquella que la había guiado en todos los momentos difíciles de su vida. Esa devoción hacía sus oraciones aún más intensas y consoladoras para quienes la acompañaban. La proximidad de la muerte se volvió evidente en los últimos meses, cuando comenzó a experimentar largos periodos de debilidad y dificultad respiratoria. Las hermanas, plenamente conscientes de la gravedad de su condición, le prestaban asistencia constante y procuraban rodearla de cariño y cuidado. En muchos momentos, Vaquita manifestaba el deseo de irse con el Señor, expresión que revelaba su profunda confianza en la vida eterna. Decía que había vivido todo lo que Dios deseaba para ella y que ahora aguardaba serenamente el momento de encontrarlo cara a cara. Esa actitud inspiraba a las hermanas a redescubrir el valor de la esperanza cristiana ante la realidad de la muerte. El día 8 de febrero de 1947, la hermana Josefina Vaquita falleció serenamente en el convento de Shio, rodeada por sus hermanas y por personas que la amaban. Su último suspiro fue descrito como expresión de paz, como si su alma simplemente hubiera regresado al Señor, a quien había entregado toda su vida. El anuncio de su muerte se difundió rápidamente por toda la región, despertando gran conmoción. Familias enteras acudieron al convento para rendirle homenaje, y muchos relataban que habían recibido gracias por medio de su intercesión incluso antes de su muerte. El velatorio se transformó en una manifestación espontánea de devoción y reconocimiento público de su santidad. El funeral de Vaquita estuvo marcado por una profunda emoción. El pequeño convento de Shio se volvió insuficiente para acoger a la multitud que deseaba despedirse de ella. Personas sencillas, autoridades locales, niños y ancianos querían rendir su último homenaje a la mujer que había sido símbolo de caridad, humildad y esperanza. La misa exequial destacó su trayectoria extraordinaria, de la esclavitud a la libertad, del dolor a la paz, de la oscuridad al testimonio luminoso de fe. El sacerdote que presidió la celebración afirmó que su vida era un evangelio vivo, escrito no con tinta, sino con la propia existencia. Esa percepción reflejaba el impacto que había dejado en la comunidad. Después de su muerte, el cuerpo de Vaquita fue sepultado en el cementerio local, pero rápidamente su tumba se convirtió en lugar de peregrinación. Muchas personas afirmaban haber recibido consuelos espirituales e incluso gracias materiales después de rezar ante su sepultura. Las hermanas canosianas observaban que ese movimiento crecía cada día y que visitantes de ciudades distantes venían a agradecer las bendiciones atribuidas a la intercesión de la Madre Moreta, como muchos la llamaban cariñosamente. El flujo constante de peregrinos revelaba que su historia, aunque profundamente sencilla, tocaba el corazón de las personas de un modo especial y que su fama de santidad seguía afirmándose. En los años inmediatamente posteriores a su muerte, comenzaron a surgir relatos más organizados sobre las gracias atribuidas a su intercesión. La congregación empezó a recoger testimonios, cartas, declaraciones y documentos para preservar la memoria de su vida. Al mismo tiempo, crecía el interés de la Iglesia por estudiar su trayectoria con mayor profundidad. La vida de Vaquita representaba un testimonio singular de la acción divina en la historia humana, especialmente en contextos de sufrimiento extremo. Su capacidad de transformar el dolor en caridad
y la esclavitud en libertad espiritual despertaba admiración no solo entre religiosos, sino también entre laicos de diversos orígenes. La preservación de su memoria se convirtió en prioridad para la congregación canosiana. Se encargaron de registrar fielmente su historia, recopilando información de personas que habían convivido con ella y preservando objetos personales que simbolizaban su vida sencilla y dedicada. Entre esos objetos estaban su rosario, algunos escritos breves y recuerdos del periodo en que trabajó en el internado. Esos elementos ayudarían, en el futuro, a reconstruir de forma precisa la trayectoria espiritual de Bakhita. A partir de ese trabajo inicial, comenzaba a formarse la base documental que sostendría los procesos de beatificación y canonización que vendrían décadas después. Tras la muerte de la hermana Josefina Bakhita, la fama de su santidad siguió extendiéndose, alcanzando no solo la región de Schio, sino diversas partes de Italia y posteriormente otros países. La sencillez de su vida, su historia marcada por el dolor y la superación, y su capacidad de transmitir paz y esperanza, se convirtieron en elementos centrales de un testimonio que despertaba gran interés entre teólogos, religiosos y fieles laicos. A medida que aumentaban las peregrinaciones a su tumba, también crecía el número de relatos sobre gracias recibidas. Ese movimiento espontáneo de devoción popular llamó la atención de la Iglesia, que pasó a observar con cuidado la autenticidad de esos signos. Así se iniciaba, de manera aún informal, el camino que conduciría a la apertura de su proceso de beatificación. En la década de 1950, la congregación canosiana comenzó a organizar de forma más sistemática la documentación necesaria para evaluar su vida y virtudes. Ese trabajo exigía reunir testimonios de personas que habían convivido con ella, recopilar cartas, examinar registros de la congregación e identificar hechos que demostraran la heroicidad de sus virtudes. Las hermanas también se dedicaron a preservar objetos personales de Bakhita y a organizar relatos sobre su actitud ante diversas situaciones de la vida cotidiana. Ese material se volvería esencial para el proceso canónico, pues permitiría a la Iglesia comprender no solo los hechos externos de su biografía, sino también su profundidad espiritual y la autenticidad de la devoción que había surgido en torno a su memoria. En 1959, la Iglesia inició oficialmente el proceso de beatificación de la hermana Josefina Bakhita. Ese procedimiento incluía un análisis minucioso de su vida, sus virtudes cristianas y los testimonios de personas que habían sido impactadas por su ejemplo. Un punto fundamental en la investigación era verificar si sus actitudes correspondían de hecho a las virtudes heroicas, es decir, si había vivido la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza de manera extraordinaria y continua. Los relatos recopilados por las canosianas ofrecían abundante material para demostrar que su vida había estado marcada por una entrega total a la voluntad de Dios y una caridad vivida de modo admirable. Otro elemento esencial del proceso de beatificación era el análisis de los milagros atribuidos a la intercesión de Bakhita. La Iglesia exige que, para una beatificación, se compruebe al menos un milagro científicamente inexplicable, atribuido de manera clara a su intercesión. Así, médicos, especialistas y teólogos fueron convocados para estudiar relatos de curaciones extraordinarias, ocurridas tras oraciones dirigidas a ella. Después de análisis rigurosos y cruzados de información, un milagro específico fue reconocido como auténtico, permitiendo que el proceso siguiera adelante. Ese reconocimiento no solo reforzó la devoción popular, sino que también señaló a la Iglesia que su intercesión poseía eficacia espiritual. El 17 de mayo de 1992, el Papa Juan Pablo II beatificó oficialmente a la hermana Josefina Bakhita, reconociendo sus virtudes heroicas y el milagro atribuido a su intercesión. La ceremonia, realizada en la Plaza de San Pedro, estuvo marcada por gran emoción y participación de fieles de diversas nacionalidades. Por primera vez, la Iglesia presentaba al mundo de manera oficial la figura de una exesclava africana que había encontrado libertad en la fe cristiana y se había convertido en un ejemplo luminoso de esperanza.
Juan Pablo II destacó, en su homilía, la extraordinaria capacidad de Bakhita de perdonar a quienes la habían herido y su entrega total a Dios, incluso después de un pasado marcado por la violencia. Después de la beatificación, la devoción a Bakhita se extendió aún más rápidamente, alcanzando especialmente países de África, donde su historia asumía un significado profundo. Se convirtió en símbolo de resistencia, de dignidad humana y de fe inquebrantable ante la opresión. En diócesis africanas, su imagen pasó a ocupar un lugar central en celebraciones, y su historia era contada con frecuencia en escuelas y parroquias como ejemplo de transformación interior y superación. Al mismo tiempo, su figura también ganó destaque en el debate internacional sobre dignidad humana, racismo y trata de personas. Bakhita se convirtió en un puente entre el mundo espiritual y cuestiones sociales de gran relevancia. El proceso de canonización continuó con la misma seriedad y rigor. La Iglesia exigía la comprobación de un segundo milagro atribuido a la intercesión de la beata Bakhita. Nuevamente, investigadores y especialistas fueron convocados para estudiar casos de curaciones extraordinarias, y tras una investigación detallada, un segundo milagro fue oficialmente reconocido. Ese reconocimiento abrió el camino para su inscripción en el Canon de los Santos de la Iglesia, un paso que simbolizaba no solo su relevancia espiritual, sino también la universalidad de su testimonio, capaz de tocar a personas de todas las culturas. El 1 de octubre de 2000, durante el Gran Jubileo, el Papa Juan Pablo II canonizó a Santa Josefina Bakhita, proclamándola oficialmente santa de la Iglesia Católica. En la homilía, la destacó como hija de África, hermana universal y testigo de la bondad divina. Su canonización representó no solo el reconocimiento de su vida santa, sino también un gesto importante de la Iglesia con relación a la dignidad de las poblaciones históricamente marginadas, y especialmente de las víctimas de la trata humana. Se convirtió en modelo de liberación espiritual y humana, mostrando que la fe es capaz de transformar radicalmente la vida de quien se abre a la gracia. A partir de su canonización, Santa Bakhita pasó a ser venerada en todo el mundo, y su memoria litúrgica fue establecida para el día 8 de febrero, fecha de su muerte. En muchas diócesis, ese día también se convirtió en ocasión para reflexiones y campañas contra la trata de personas, una práctica que aún persiste en diversas regiones del planeta. Congregaciones religiosas, movimientos laicales y organizaciones católicas comenzaron a usar su nombre como símbolo de lucha por la dignidad humana, reforzando la convicción de que su vida posee relevancia actual y urgente. Bakhita se convirtió así no solo en santa de devoción espiritual, sino también en referencia ética y social. La importancia de Santa Josefina Bakhita para la Iglesia supera los límites de la espiritualidad individual. Su testimonio ofrece una visión concreta de la fuerza de la fe cuando se enfrenta a los mayores dolores de la existencia humana. Su capacidad de perdonar, su mansedumbre ante la violencia sufrida y su confianza absoluta en Dios representan elementos esenciales del mensaje cristiano. Al mismo tiempo, su historia evidencia la necesidad de combatir todas las formas de esclavitud, física o moral. La Iglesia reconoce en ella un signo de esperanza, capaz de iluminar caminos de reconciliación, justicia y libertad para personas y comunidades que enfrentan opresión. Con su canonización, Santa Bakhita pasó a ocupar un lugar especial en el corazón de la Iglesia universal. Religiosos, teólogos y fieles laicos ven en su vida un recordatorio de que la santidad no depende de condiciones favorables, sino de la apertura interior a la gracia divina. Su trayectoria muestra que incluso experiencias extremas de sufrimiento pueden transformarse en fuente de caridad y ternura cuando se entregan en manos de Dios. Esa enseñanza hace de Bakhita una de las figuras más importantes del siglo XX en lo que se refiere al diálogo entre fe, historia y dignidad humana. Su presencia sigue inspirando a personas que buscan valor para enfrentar desafíos y encontrar sentido en el dolor. La figura de Santa Josefina Bakhita ocupa hoy un lugar singular en la espiritualidad cristiana, pues su vida ilumina de manera profunda temas centrales de la fe: libertad interior, perdón, dignidad humana
y confianza en la providencia divina. Su itinerario espiritual, profundamente marcado por el dolor, no resultó en resentimiento, sino en una transformación interior tan radical que se convirtió en símbolo de esperanza para todos aquellos que enfrentan sufrimientos físicos, emocionales o históricos. Ella demuestra con su propia vida que la gracia de Dios puede penetrar en los ambientes más sombríos de la condición humana y generar frutos de luz y misericordia. La esclava que otrora fue humillada y herida se convirtió en signo de liberación y amor divino para el mundo entero. Desde el punto de vista teológico, Santa Bakhita es presentada con frecuencia como testimonio vivo del poder redentor de Cristo, capaz de transformar completamente la historia de una persona y dar nuevo sentido al pasado marcado por traumas. Su capacidad de ver la presencia de Dios, incluso en las fases más dolorosas de su vida, revela una madurez espiritual extraordinaria. Ella afirmaba que si encontrara a sus antiguos amos, les daría las gracias, pues según su propia visión, fue a través de las circunstancias que vivió que encontró a Cristo. Esa perspectiva no niega el horror de la esclavitud, pero muestra cómo la santidad consiste en interpretar la vida a la luz de la fe, capaz de transformar heridas en fuente de curación para sí y para los demás. En el campo social, Santa Bakhita se convirtió en un símbolo moderno en la lucha contra la esclavitud y la trata humana. Incluso décadas después de su muerte, su historia es utilizada con frecuencia por organizaciones católicas y civiles que combaten esas prácticas aún presentes en todo el mundo. Es recordada como voz profética que clama por la dignidad de todos los seres humanos, especialmente de los más vulnerables. La memoria de sus sufrimientos y de su liberación moviliza corazones e inspira acciones concretas en defensa de los oprimidos. La Iglesia, reconociendo esa relevancia, promueve iniciativas para fortalecer la conciencia sobre este tema, y el Día Internacional de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas fue establecido exactamente en su honor, reforzando la actualidad de su testimonio. Además, Santa Bakhita desempeña un papel importante en el diálogo intercultural dentro de la Iglesia. Su trayectoria une África y Europa, esclavitud y consagración, sufrimiento y esperanza, mostrando que la santidad trasciende fronteras geográficas y culturales. Es citada con frecuencia como ejemplo de cómo la fe puede crear puentes entre pueblos diferentes, superando tensiones históricas y promoviendo reconciliación. Para muchos africanos, representa el reconocimiento de su dignidad por parte de la Iglesia Universal. Para muchos europeos, una lección sobre humildad, acogida y respeto al prójimo. Su vida, por tanto, funciona como un vínculo espiritual que acerca culturas y despierta la conciencia de la fraternidad humana. En el ámbito pastoral, Santa Bakhita ofrece a la Iglesia un modelo de evangelización basado más en el testimonio que en las palabras. Su sencillez, su obediencia y su caridad silenciosa demuestran que la fuerza del Evangelio se manifiesta de manera especialmente eficaz a través de vidas coherentes, que revelan a Dios mediante actitudes concretas de amor. Obispos, sacerdotes, religiosos y laicos recurren con frecuencia a su historia para inspirar comunidades y alentar una vivencia más auténtica de la fe cristiana. Su humildad desafía la lógica del mundo moderno, que valora el prestigio y el reconocimiento, recordando que la verdadera grandeza reside en la fidelidad discreta y perseverante. Para personas que enfrentan traumas, dolores profundos o sentimientos de abandono, Santa Bakhita es fuente de consuelo espiritual. Su capacidad de transformar un pasado devastador en vida fecunda demuestra que ninguna herida es definitiva cuando es acogida por Dios. Psicólogos, educadores y consejeros pastorales utilizan con frecuencia su historia para ayudar a quienes luchan contra recuerdos dolorosos. Ella muestra que la curación es posible y que la fe puede permitir una reconstrucción interior sólida, incluso después de experiencias de extrema violencia. Su serenidad ante las adversidades finales es prueba de que la confianza en Dios puede sostener el alma incluso cuando el cuerpo ya no resiste. En el plano de la espiritualidad personal, Santa Bakhita recuerda la importancia de la gratitud como camino hacia la paz interior.
A pesar de todo lo que sufrió, vivió su vida religiosa con alegría, repitiendo que Dios la había amado desde siempre, incluso cuando ella todavía no lo conocía. Esa gratitud constante moldeó su personalidad y su modo de relacionarse con el mundo. En tiempos marcados por ansiedad, prisa e insatisfacción, su testimonio ofrece una alternativa espiritual: cultivar el silencio interior, reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano y agradecer por las pequeñas y grandes gracias recibidas. Personas que estudian su vida con frecuencia afirman sentir un deseo más profundo de buscar la serenidad que ella irradiaba. La devoción a Santa Bakhita continúa creciendo en diversos países, sobre todo entre aquellos que viven situaciones de pobreza, migración forzada y discriminación racial. Su historia inspira movimientos de justicia social y anima a comunidades cristianas a acoger a los vulnerables con respeto y ternura. Además, congregaciones religiosas y grupos laicos dedican oraciones diarias a su intercesión, confiando en la fuerza de su misericordia. Su presencia espiritual se hace sentir especialmente entre personas que necesitan aprender a perdonar o a reconstruir la propia vida después de traumas profundos. Ese impacto pastoral demuestra que ella sigue cumpliendo su misión, ahora desde la eternidad. La relevancia de Santa Bakhita también se manifiesta en el campo educativo, especialmente en escuelas católicas administradas por las Hermanas Canosianas. Profesores presentan su biografía a los alumnos como ejemplo de virtudes humanas y cristianas. Su trayectoria se utiliza para discutir temas como libertad, solidaridad, respeto y resiliencia. Niños y jóvenes aprenden, a partir de su historia, que la dignidad humana no puede relativizarse por ningún sistema social y que la fe posee el poder de transformar vidas incluso en condiciones adversas. Así, su legado supera los límites de lo religioso y se convierte en un instrumento pedagógico capaz de formar conciencias sensibles y responsables. Por último, Santa Josefina Bakhita permanece como testimonio de que la santidad es posible en cualquier circunstancia, incluso en las más extremas. Su historia revela que Dios puede actuar de forma poderosa, incluso en ambientes marcados por la injusticia y la violencia, conduciendo a la persona por un camino de libertad interior y plenitud espiritual. Al contemplar su vida, la Iglesia reconoce que la gracia de Dios no conoce barreras y que la respuesta humana, incluso cuando es frágil, puede producir frutos abundantes. Santa Bakhita continúa siendo un faro para el mundo contemporáneo, recordando que la dignidad humana es inviolable y que el amor divino es capaz de redimir incluso las heridas más profundas. Su legado permanece vivo, iluminando generaciones e invitando a todos a recorrer el camino de la fe, de la esperanza y de la caridad.